Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con el temario de la parte específica de administrativo de la Seguridad Social y vamos a ver en esta ocasión el tema 10. El tema 10 está dedicado a la jubilación, a las jubilaciones en general y vamos a ver en esta videoclase una primera parte de este tema 10 que lo vamos a partir en dos videoclases y como indico, vamos a ver desde la jubilación en la modalidad contributiva, concepto, jubilación ordinaria, requisitos, especial referencia a la edad de jubilación y la determinación de la cuantía de la prestación base reguladora y porcentaje aplicable. Ya en una segunda videoclase ya veremos de la jubilación anticipada, jubilación parcial, jubilación flexible. Bien, pues en primer lugar, como hacemos con todas nuestras videoclases, vamos a ver la normativa aplicable que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Bien, como sabemos, la jubilación se regula en los artículos 204 a 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. También se regula en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en diferentes disposiciones transitorias, disposiciones adicionales que se refieren a la jubilación, a las diferentes situaciones de jubilación, como los periodos de la jubilación ordinaria que se va a aplicar en cada año, como que lo recoge la disposición transitoria séptima, que se refiere a la transitoriedad de la aplicación de la jubilación ordinaria que concluye en el año 2027, entre otras disposiciones, como indico, tanto adicionales como transitorias, que se refieren a la jubilación, como veremos a lo largo de este vídeo. También se regula en el Real Decreto 1131/2002 que se refiere a la jubilación parcial, el Real Decreto 1132/2002, que desarrolla determinados preceptos de la Ley 35/2002 de 12 de julio de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, que es la jubilación flexible, el Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como el Real Decreto Ley 11/2024 de 23 de diciembre para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, entre otras normativas, entre otras disposiciones que han ido modificando lo que se refiere a la jubilación. Bien, pues comenzamos en primer lugar con el concepto de jubilación en su modalidad contributiva, que se recoge en el artículo 204 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece lo siguiente: que la prestación económica por causa de jubilación en su modalidad de contributiva será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. Establece que es por cuenta ajena, el trabajo por cuenta ajena, pero también hay que hacerla extensible a los trabajadores incluidos en el RETA, en el régimen especial de los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Es decir, los trabajadores por cuenta propia también se les aplica lo que establece para la jubilación en su modalidad contributiva, que es una prestación económica que será contributiva, será única para cada beneficiario, será una pensión vitalicia, vitalicia que dura lo que, en fin, lo que viva la persona beneficiaria, la persona jubilada, y se extingue con el fallecimiento, que es una pensión vitalicia, y que le será reconocida en las condiciones, cuantía y forma que se establecen en los reglamentos y en la ley, y cuando haya alcanzado la edad que se establezca y, importante, que cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. Esto es lo que se refiere a la jubilación en su modalidad contributiva, aunque el tema del cese o haya cesado en el trabajo, como veremos a continuación, existen modalidades de jubilación que se puede compatibilizar con el trabajo, como veremos en los siguientes epígrafes. Bien, pues seguimos con la jubilación ordinaria, requisitos y especial referencia a la edad de jubilación.
El artículo 205 se refiere a los beneficiarios y indica que tendrán derecho a la pensión de jubilación las personas que reúnan las siguientes condiciones, que son, nosotros hemos enumerado 5 condiciones que vamos a ver a continuación. La primera condición es la condición general exigida en el artículo 165, apartado 1, que se refiere al estar afiliado en alta o situación asimilada a la de alta. Y no obstante, lo que se indica, la pensión de jubilación podrá causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta, siempre que reúnan los requisitos de edad y de cotización que se establecen en el artículo 205. Pero para acceder a las jubilaciones en su modalidad anticipada, jubilaciones anticipadas, sí que se exige estar en alta o situación asimilada a la de alta. Pero cuando se llegue a la edad ordinaria de jubilación, no se exige, no será un requisito necesario estar de alta o en situación asimilada a la de alta siempre que se reúnan los requisitos de la edad ordinaria de jubilación establecidos en el artículo 105 1A del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que veremos a continuación, que es la segunda condición, es el tener cumplida la edad ordinaria de jubilación. Esta edad ordinaria de jubilación se establece en la disposición transitoria séptima, una transitoriedad de esta jubilación que comenzó en el año 2013 y que concluye en el año 2027, como lo hemos establecido aquí. Y vamos a ver lo que se establece para el año 2026. ¿Qué edad ordinaria de jubilación se establece para poder acceder a la jubilación? Pues si se han cotizado 38 años y 3 meses o más, se puede jubilar a los 65 años. Se puede acceder a la jubilación a los 65 años. En cambio, si no se acreditan dichos 38 años y 3 meses de cotización, el trabajador o la trabajadora tienen que esperar hasta que cumplan los 66 años y 10 meses para poder acceder a su jubilación ordinaria. Esto es lo que se requiere o lo que se exige para el año 2026 para poder acceder a la jubilación ordinaria. Ya en el año 2027, que concluye esta disposición transitoria séptima, si se tienen 38 años y 6 meses, vemos que aquí aumenta en 3 meses la exigencia del periodo de cotización, pues el trabajador podrá acceder o la trabajadora podrá acceder a su jubilación a los 65 años. Pero cuando se acredite menos de dichos 38 años y 6 meses de cotización, pues tendrá la persona trabajadora esperarse hasta que cumpla los 67 años para poder acceder a su jubilación. Vemos que la edad también aumenta en 2 meses con referencia al año 2026. Esto lo que se va a exigir en el año 2027. Recordemos que estudiarse o grabarse bien en la mente, en la memoria, la edad ordinaria de jubilación, porque esta edad ordinaria de jubilación que se exige va a ser la de referencia, por ejemplo, para poder acceder a las jubilaciones anticipadas, jubilación parcial, jubilación activa. Pues cada momento, si nos ponen, por ejemplo, un supuesto, que ha habido casos en que nos ponen los supuestos para poder acceder a una jubilación anticipada o parcial, tenemos que saber muy bien cuál es la edad ordinaria de jubilación para poder acceder a dichas jubilaciones anticipadas o parciales, para poder hacer bien nuestro cálculo. Bien, pues como indico, es muy importante saberse el cuadro que os pongo aquí, especialmente por cada año. Veis que aquí de forma visual os lo podéis memorizar y saber en cada año la edad ordinaria de jubilación, porque nos servirá, como indico, para poder calcular las distintas modalidades de jubilación que veremos durante esta videoclase dedicada a las jubilaciones o a la jubilación. Bien, la tercera condición que se exige es tener un periodo mínimo de cotización. Y aquí se exige una carencia genérica y una carencia específica. ¿Esto qué quiere decir? Que bien, como hemos visto, por ejemplo, en el año 2026
El trabajador podrá acceder con 66 años y 10 meses de edad cuando tenga menos de 38 años y 3 meses cotizados. Pero si tiene menos de 38, como indico, y 3 meses cotizados, se le va a exigir un mínimo de 15 años de cotización. No va a poder jubilarse si tiene menos de 15 años de cotización. Eso sí, si alcanza los requisitos, podrá acceder a una jubilación no contributiva, si no acredita un mínimo de 15 años cotizados a lo largo de su vida. Y después la carencia específica consiste en que de los 15 años que se exigen mínimos, pues al menos 2 años deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante, a la fecha de producirse la jubilación. Inmediatamente anteriores, pues en dichos 15 años, pues tiene que tener 2 años mínimos cotizados dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante. Esta es la carencia específica. La carencia genérica, un mínimo de 15 años cotizados, y la carencia específica, 2 años cotizados dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se produce el hecho causante. Y cuando se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el periodo de los 2 años exigidos de la carencia específica deberá estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Ya no en la fecha del hecho causante, sino desde cuando cesó la obligación de cotizar, pues dentro de los 15 años anteriores tienen que haber 2 años cotizados o de carencia como establece la normativa. Bien, y la cuarta condición es que se produzca el hecho causante. Como regla general, se entenderá causada la jubilación en la fecha indicada a tal efecto por la persona interesada al formalizar la correspondiente solicitud, siempre que la misma reúna los requisitos establecidos para ello, es decir, los requisitos que se establezcan para poder acceder a la jubilación, como son importantes el tener cumplida la edad ordinaria de jubilación, pues en este caso se va a entender causada en la fecha que la persona interesada, la persona trabajadora, indica en su solicitud. Y dicha fecha habrá de estar comprendida dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al día de la presentación de la solicitud o coincidir con esta o con este. Es decir, que podrá solicitar la jubilación, podrá hacerlo con 3 meses anteriores a que se produzca el hecho causante, es decir, podrá solicitar su jubilación hasta con 3 meses anteriores para que por ejemplo, se va a jubilar a 3 meses vista, pues puede ir ya solicitando su jubilación con 3 meses anteriores y indicar en la fecha en que llega es decir, alcanza los requisitos que se va a jubilar, o también con 3 meses posteriores al día de la presentación de la solicitud o el mismo día en que se produce la jubilación. Los 3 meses posteriores es importante porque si se produce dentro de la solicitud dentro de los 3 meses posteriores, pues va a tener efectos retroactivos a la fecha en que se produce el hecho causante. 3 meses, efectos retroactivos en la fecha en que se produce el hecho causante, porque si pasan ya los 3 meses, si se hace pasados los 3 meses, va a tener efectos como máximo 3 meses echando para atrás, es decir, 3 meses desde la fecha en que se solicita hasta que ya no se cuenta desde que el día en que se produce su jubilación, sino son máximo 3 meses. O también la solicitud puede coincidir, o la fecha que elija el interesado, puede coincidir con es decir, solicitar la jubilación coincide con el día del hecho causante, como se indica el cuarto requisito que se exige para poder acceder a la jubilación ordinaria. Y la quinta condición es que cese en el trabajo. Es importante cesar en el trabajo para poder acceder a la jubilación ordinaria. Y no obstante, también como se indica que existen supuestos en los que se permite compatibilizar la pensión de jubilación y trabajo, en caso de la jubilación activa, jubilación parcial o jubilación flexible. Todos estos casos se permite compatibilizar la jubilación con el trabajo, pero como requisito general, cuando se quiera jubilar ordinariamente a la jubilación plena, pues esta no es incompatible con el trabajo.
es incompatible con el trabajo y tiene que cesar en el trabajo como quinta condición. Bien, pues vistas las condiciones que se exigen para poder acceder a la jubilación ordinaria, pues continuamos con la determinación de la cuantía de la prestación, base reguladora y el porcentaje aplicable a la misma. Aquí indico, como veremos a continuación, que es importante la modificación en el cálculo de la base reguladora que se introduce por el Real Decreto Ley 2/2023 con entrada en vigor desde el 1 del 26. Bien, pues la legislación anterior que se recogía en el artículo 209 indicaba que la base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva será el cociente que resulte de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al derecho causante. Se cogen 300 bases de cotización, 300 meses, y se divide entre 350 para obtener la base reguladora. ¿Y cómo se computan las referidas bases de cotización? Pues se va a realizar conforme a las siguientes reglas. Primero, se coge las bases de cotización de los 24 meses anteriores al mes previo al derecho causante y que se computarán en su valor nominal. Las 24 meses anteriores al mes previo al derecho causante se van a computar en su valor nominal y las restantes bases de cotización, desde la base de cotización 25 para atrás, se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el IPC desde el mes a que aquellas correspondan. Esto para poder coger las 300 bases de cotización para poder calcular la base reguladora. Y también existe la integración de lagunas en la jubilación. ¿Qué es la integración de lagunas? Pues si en el periodo en que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora apareciesen o aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se van a integrar con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento y el resto de las mensualidades con el 50% de dicha base mínima de cotización. Ya nos lo dice aquí el apartado, que si cuando se vayan a tomar para el cálculo de la base reguladora unas bases de cotización y existe unas lagunas, no se hubiera existido la obligación de cotizar, no se hubiera cotizado en ese momento, por no existir la obligación de cotizar, pues se van a coger las primeras 48 mensualidades de dichas lagunas y se van a integrar con la base mínima de cotización entre todas las existentes en cada momento. Y las restantes se van a coger con el 50% de dicha base mínima. Bien, y aquí pongo una nota importante que vamos a ver en el anexo que recogemos en este tema 10, que se refiere a la integración de lagunas para la reducción de la brecha de género, que es de reciente aprobación, de reciente introducción en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y vamos a verlo y vemos que la integración de lagunas para la reducción de la brecha de género que se recoge en la disposición transitoria 41ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere, como indico, a la integración de periodos sin obligación de cotizar para el cálculo de las pensiones de jubilación, en tanto la brecha de género de las pensiones de jubilación sea superior al 5%, y indica que en tanto que la brecha de género sea superior al 5% para el cálculo de la pensión de jubilación de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena a las que les sea de aplicación la integración de periodos sin obligación de cotizar, según lo que hemos visto en el artículo 209, los meses en los que no haya existido la obligación de cotizar, desde la mensualidad 49 hasta la mensualidad 60, se van a integrar con el 100% de la base mínima de cotización del régimen general que corresponda al mes respectivo. Y desde la mensualidad de 61 a la mensualidad 84 se va a integrar con el 80% de la base mínima de cotización del régimen general que corresponda al mes respectivo. Esto lo que se refiere a la reducción de la brecha de género y en principio se les aplica como establece la disposición transitoria 41ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social a las mujeres trabajadoras para reducir la brecha de género, siempre y cuando se mantenga dicha brecha superior al 5% como establece la ley. Y en principio, para los hombres trabajadores, pues les será de aplicación solo lo que establece el artículo 209 y se les podrá aplicar
según lo que establece que para el cálculo de la pensión de jubilación de los hombres a los que sea de aplicación el artículo 209, que se les aplica lo que establece la integración de lagunas, cuando se les sea de aplicación la integración de lagunas, pues se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a las mismas mensualidades y con el igual importe, siempre que en relación con alguno de los hijos acrediten los requisitos establecidos en las reglas primera o segunda del artículo 61b, si bien no se exigirá que la pensión del hombre sea superior a la del otro progenitor, ni que éste deba tener derecho al complemento para la reducción de la brecha de género. En la integración a que se refiere esta disposición transitoria se aplicará sin perjuicio de lo previsto en el citado artículo 209 1b del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí nos indica que tenemos que ir al artículo 60 1b del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que exige una diferencia para poder los hombres acceder a esta integración de lagunas para la reducción de la brecha de género. Pero hay un criterio del INS, que es el criterio de gestión 1/2026, que se publica en fecha de 22 de enero de 26, que se refiere a la materia de aplicación a la disposición transitoria 41ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y indica que para la aplicación de la disposición transitoria 41ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de mayo de 2025, pues concluye este criterio del INS que para el cálculo de la pensión de jubilación de los hombres, las lagunas de cotización se integrarán en las mismas condiciones previstas para las mujeres en el primer párrafo de la disposición transitoria 41ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí aclara que este criterio indica que en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues establece que la integración de lagunas para la reducción de la brecha de género se va a aplicar tanto para mujeres trabajadoras como hombres trabajadores en igualdad de condiciones, tal como establece la disposición transitoria 41ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Este criterio aclara que se va a pesar de lo que establece el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se va a aplicar en igualdad de condiciones, que esto viene en relación con la sentencia que hubo ya por la reducción de la brecha de género, por el complemento que veremos más adelante, para la reducción de la brecha de género que se establece para pensiones de jubilación, muerte y supervivencia, así como la incapacidad permanente, pues aplica esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, pues visto la integración de lagunas que se introduce para la reducción de la brecha de género, pues continuamos con el artículo 209, que establece lo siguiente: que la base reguladora de la pensión de jubilación será el coeficiente que resulte de dividir entre 378 la suma de las bases de cotización del interesado durante los 324 meses anteriores al mes previo al derecho causante, obtenidos de la siguiente forma. Primero, se van a seleccionar los 348 meses consecutivos y inmediatamente anteriores al del mes previo al derecho causante. Y de dichos 348 bases calculadas, de dichas 348 bases calculadas, conforme a la letra anterior, se elegirá de oficio las 324 bases de cotización de mayor importe. Esto para el año 2037, que como sabemos el Real Decreto Ley 2/2023 introduce esta modificación en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social mediante la disposición transitoria 40ª, que establece, como indico, la transitoriedad en la aplicación de este nuevo cálculo de la base reguladora, que se inicia en el año 2026, a partir de enero del 2026, y que concluye en el 1 de enero de 2037. Esto es lo que se va a aplicar en el año 2037. Pero vamos a ver lo que establece la transitoriedad de este Real Decreto para la aplicación de la base reguladora, para la aplicación del cálculo de la base reguladora, y vemos que la legislación vigente a partir del 1 de enero de 2026 pues, es la siguiente. La base reguladora será el resultado de dividir entre 352,33 la suma de las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del periodo de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al derecho causante. Se divide entre 352,33
302 bases de cotización, 302 bases de cotización que se van a seleccionar dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al derecho causante. Se cogen las de mayor importe para el cálculo de la base reguladora. Esto para el año 2026. Y entonces se realiza lo mismo que hemos visto anteriormente, que las bases de cotización se van a computar de la siguiente forma. Las 24 meses anteriores al mes previo del hecho causante se computarán en su valor nominal y las restantes se actualizarán de acuerdo a la evolución que haya experimentado el IPC desde el mes a que aquellas correspondan, desde el mes 25 para atrás, se van a actualizar conforme a la evolución que haya experimentado el IPC. Y también se van a aplicar lo que es la integración de lagunas, como hemos visto anteriormente y hemos explicado, que hay que tener en cuenta lo que establece el anexo que recogemos en este tema, que referente a la integración de lagunas para la reducción de la brecha de género. Y aquí añado como nota importante que esta última modificación que se introduce por el Real Decreto Ley 2/2023 prevé que se reconozca de oficio respecto de quienes solicitan la pensión de jubilación desde el 1 de enero de 2026 y antes de enero del 2041, que el cálculo de la base reguladora de la misma se efectúe aplicando según resulte más favorable la legislación vigente a 1 de enero de 2023 o la legislación posterior que resulte aplicable en función del año en que tenga lugar el hecho causante. Esto lo recoge el preámbulo del Real Decreto Ley 2/2023 que vamos a ver a continuación y vemos que aquí establece referente al artículo 209, lo que establece el artículo 209 y indica que esta última modificación prevé que se reconozca de oficio respecto de quienes soliciten la pensión de jubilación desde el 1 de enero del 26 y antes del 1 de enero del 41, que el cálculo de la base reguladora de la misma se efectúe aplicando según resulte más favorable al trabajador la legislación vigente a 1 de enero del 23 o la legislación posterior que resulte aplicable en función del año en que tenga lugar el hecho causante. Es decir, que esto nos quiere decir que se va a aplicar de oficio lo que sea el cálculo que va a ser más favorable. Se seguirá aplicando lo que es el cuadro que estamos viendo, el de dividir 300 bases de cotización entre 350, que estaba establecido, que es una legislación vigente a 1 de enero de 2023 y que se establecía hasta el año 2025, pero se seguirá estableciendo, se seguirá teniendo en cuenta para el cálculo de la base reguladora, siempre y cuando sea mejor que el cálculo de la base reguladora actual, o sea, en el momento del hecho causante, como por ejemplo estamos en el año 2026, si la del cálculo anterior, como hemos visto, el de dividir 300 bases de cotización entre 350 resultara más favorable al trabajador, es decir, que tiene una cuantía mejor al trabajador, que se le va a abonar a la persona trabajadora que se va a jubilar, pues le seguirán aplicando la anterior, como hemos visto, pero en cambio, si es más favorable esta que se va a aplicar en el año 2026, pues se le va a aplicar la base reguladora que resulte de dividir 302 bases de cotización entre 352,33 o la que se aplique cada año, como hemos visto que es una transitoriedad que era en aumento hasta el año 2037, que ya se establece lo que se establece en el artículo 209 referente al cálculo de la base reguladora. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que se aplica de oficio por el INS o por la entidad gestora el pago de la pensión más favorable. El resultado más favorable se le va a aplicar al trabajador según proceda. Bien, pues continuamos con la cuantía de la pensión que se establece en el artículo 210 y indica que la cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando la base reguladora calculada conforme a lo dispuesto en el artículo procedente los porcentajes siguientes, que vemos que aquí hay una transitoriedad en la aplicación de los porcentajes que han ido en aumento desde el año 2013 hasta el año 2027. Concluye esta transitoriedad en el año 2027. Por los primeros 15 años se les va a aplicar el 50% de la base reguladora y a partir del año decimosexto ya se va a aplicar la disposición transitoria novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que como vemos que para el año 2026
Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y mes 49, se le va a aplicar el 0,21 por cada mes. Y por cada uno de los siguientes meses, 209 meses, se le va a aplicar el 0,19% por cada mes adicional. Ya concluye en el año 2027 que por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248 se le va a aplicar el 0,19 y por cada uno de los meses a partir del 16 siguientes se le va a aplicar el 0,18%. Mira, vamos a verlo con un ejemplo, cómo se calcula, cómo se aplica este cálculo, el porcentaje aplicable a la base reguladora. Como sabemos, pues la base reguladora se obtiene, como hemos visto anteriormente, pues aplicando este cálculo según sea más favorable, como hemos indicado ya, sea el anterior a la legislación vigente a 1 de enero de 2023 o a la de 1 de enero de 2026 o en el año que resulte aplicable según la disposición transitoria cuadragésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Pues una vez obtenida la base reguladora, pues a dicha base reguladora hay que aplicarle un porcentaje. Imaginemos nosotros una persona trabajadora que se presenta en un CAIS para que le calculemos el porcentaje de la base reguladora que se le va a aplicar a su pensión de jubilación. Un CAIS es un centro de atención y información de la Seguridad Social. Son las administraciones de la Seguridad Social para poder atender a los ciudadanos. Pues una persona trabajadora se presenta para que le calculemos el porcentaje de la base reguladora que se va a aplicar a su pensión de jubilación y acredita los siguientes datos en el año 2026. Se presenta en el año 2026, se presenta actualmente y acredita los siguientes datos. Tiene una edad de 67 años. Tiene cotizados 20 años. Por lo tanto, edad que se exige en el 26, que habíamos dicho que son 66 años y 10 meses cuando tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados. Esto lo cumpliría, lo que es la edad de la cotización lo cumple, suponiendo que cumple todo el resto de los requisitos. Y le hemos calculado la base reguladora y hemos obtenido que su base reguladora es de 2.000 euros. Tiene una base reguladora de 2.000 euros calculadas todas en la forma que hemos indicado anteriormente en el artículo 209. Pues vamos a proceder a calcular la base reguladora. Primero, de los 20 años cotizados que acredita, pues descontamos los 15 primeros años que se le van a aplicar directamente el 50% de la base reguladora. A los primeros 15 años se les aplica directamente el 50% de la base reguladora, que ya tiene asegurados de su pensión de jubilación 1.000 euros, que 50% aplicados a los 2.000 euros ya tiene 1.000 euros asegurados de su pensión de jubilación mensual. ¿Vale? Pues una vez restados los 15 años a los 20 años cotizados, pues le vamos a calcular los restantes 5 años que ha cotizado. ¿Cómo se calculan dichos 5 años? Pues nos lo decía la disposición transitoria novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Para el cálculo de los restantes 5 años, que son 60 meses, vamos a traducirlo en meses, pues como indico que en virtud de lo establecido en la disposición transitoria novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, entre los meses 1 y 49 se le va a aplicar un 0,21 y por los 11 meses restantes, hasta 60 meses en total que tiene, pues se le va a aplicar un 0,19. Pues pasemos al calcularlo, vamos a hacer el cálculo. Los 49 meses cotizados, pues multiplicados por 0,21%, pues nos dan un total de 10,29%. Y los 11 meses restantes lo calculamos o lo multiplicamos por 0,19, pues nos dan un 2,09%. Sumamos todos los porcentajes, el 50% inicial que se le ha aplicado a los 15 años, más 10,29% más 2,09%. Nos dan un total, si no me he equivocado en el cálculo, 62,38%. Pues este va a ser el porcentaje que se le va a aplicar a su base reguladora. Ya tenemos la base reguladora y le vamos a aplicar el porcentaje que va a no alcanzar el 100%, sino que va a ser del 62,38%. Pues bien, pues vamos a aplicar a los 2.000 euros de la base reguladora el 62,38%, pues le va a quedar una jubilación de 1.247,6 euros en la pensión de jubilación que va a percibir en el año 2026, que en el 26 y en el 27
pero va a seguir cobrando dicha cuantía más las revalorizaciones que se aplican anualmente en caso de revalorizarse las pensiones. Pero el porcentaje que se le va a aplicar va a ser del 62,38% a los 2.000 euros y le queda una pensión de 1.247,6 euros, como hemos visto. Bueno, espero que con este ejemplo nos quede claro el tema del cálculo de la base reguladora, lo que es el porcentaje que se le aplican, mejor dicho, a la base reguladora, que en el año 2026, como vemos, ya se modifica dichos porcentajes que se le van a aplicar a partir del 16º año. Por cada mes adicional se le aplican unas cuantías u otras que se establecen en la disposición transitoria novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Bien, pues continuamos con el porcentaje adicional por demora en la jubilación que se establece en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Pues establece este artículo 210, apartado 2, que cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el periodo mínimo de cotizado exigido, se reconocerá al interesado por cada año completo cotizado desde que reunió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, un complemento económico que se abonará de alguna de las siguientes maneras a elección del interesado. Va a ser el interesado que en el momento de producirse dicha situación, el que elige, pero una vez elige una u otra, que vamos a ver a continuación, elija una forma u otra, pues esa es irreversible, es decir, que se le va a aplicar hasta decida jubilarse definitivamente al 100%, sin aplicársele los porcentajes adicionales y sin realizar ningún tipo de trabajo. El porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado. Se le podrá aplicar o podrá elegir el interesado un porcentaje adicional del 4% por cada año completo, entre la fecha en que cumplió la edad ordinaria de jubilación y la del hecho causante. Y a partir del segundo año completo de demora, es decir, aquí a partir del segundo año, para el cálculo del porcentaje se podrá computar periodos superiores a 6 meses y inferiores a un año, correspondiendo a dichos periodos un 2%. Nos dice que por cada año completo se le van a aplicar un 4%. No nos vale 6 meses ni un año y 6 meses. Si es un año, pues se le va a aplicar un 4%. Si es un año y 6 meses, pues se tendrá que esperar hasta cumplir los 2 años completos para que se le aplique el otro 4%, que sería un 8%, y así sucesivamente. Ya a partir del segundo año, pues se le podrá tener en cuenta los periodos que sean superiores a 6 meses cotizados y inferiores a un año, y se les va a aplicar un 2% adicional. Esto ya a partir del segundo año. Los periodos que sean superiores a 6 meses cotizados, que siga en situación de demora, pues se van a tener en cuenta y se les va a aplicar un 2%, pero si alcanza el año, pues se le aplica el 4%. Por ejemplo, ha trabajado 2 años y 7 meses, se le aplica el 4% más el otro 4%, que serían el 8%, pero además se le va a aplicar un 2% por dicho periodo superior a 6 meses que ha cotizado. Bien, o también podrá consistir en una cantidad a tanto alzado por cada año completo también cotizado, entre la fecha en que cumplió dicha edad y la edad del hecho causante de la pensión, cuya cuantía vendrá determinada en función de los años cotizados acreditados en la primera de las fechas indicadas, siendo la fórmula de cálculo la siguiente. Primero, por cada año completo cotizado, entre la fecha en que cumplió dicha edad y la derecho causante de la pensión, el complemento económico se corresponderá con el resultado de multiplicar la cuantía resultante de la fórmula siguiente por el número de años cotizados. Dependiendo de si ha cotizado menos de 44 años y 6 meses, pues se les va a aplicar una fórmula u otra, o si ha cotizado más de 44 años y 6 meses, se va a aplicar esta cotización que se aumenta en un 10%. Y a partir del segundo año completo de demora, pues se le va el cálculo de complemento se podrá computar por periodos superiores a 6 meses y inferiores a un año, correspondiendo a dicho periodo el resultado de multiplicar la cuantía de la fórmula anterior por un 0,5%. Se le va a aumentar en un 0,5% a partir del segundo año, cuando tenga periodos superiores a 6 meses y inferiores a un año. Si son superiores a un año, pues se les va
se va a aumentar también se va a hacer el mismo cálculo que hemos visto. También podrá consistir o podrá elegir una combinación entre ambas opciones que hemos visto anteriormente. Esto está desarrollado en el Real Decreto 371/2023 de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Podéis acudir al Real Decreto 371/2023, que es el que desarrolla esta opción de combinación entre una cantidad a tanto alzado y un porcentaje adicional del 4%. Y la percepción del complemento de Démora que hemos visto, pues en todas sus modalidades es compatible con el acceso a la jubilación activa. Es compatible, pero que en todo caso, mientras que se mantenga este tipo de jubilación, no se generará incremento alguno del complemento. Y el complemento económico no se aplicará en los supuestos de jubilación parcial, es decir, el complemento no es compatible con la pensión de jubilación parcial ni con la pensión de jubilación flexible, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213.1, ni en supuestos de acceso a la jubilación desde una situación asimilada a la de alta. Cuando se está en situación asimilada a la de alta, no se puede acceder al complemento o a la percepción del complemento de Demor. El complemento, como hemos visto anteriormente, no se va a poder percibir cuando el trabajador acceda desde una situación asimilada a la de alta o cuando está en una situación asimilada a la de alta. Tiene que estar en alta para poder acceder al complemento por demora de la jubilación. Finalmente, vamos a ver lo que establece el artículo 60, que se refiere al complemento de las pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género. Es un complemento que se establece para en principio, para las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad. Se aplica este complemento a estas tres pensiones contributivas: jubilación, capacidad permanente o viudedad. Tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija debido a la incidencia o a la incidencia que, como regla general o con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres. El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor, y si este otro progenitor es también mujer, se reconocerá a aquella que sea titular de pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía. Continúa el artículo 60 indicando que para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberá concurrir alguno de los requisitos establecidos en el propio artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En el artículo 60 se establece para que los hombres puedan tener derecho pues una serie de requisitos que no son los mismos que se exigían o se exigen para las mujeres. Pero volvemos otra vez a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante criterio de gestión del INS de 12/2025, pues se refiere, publicado el 2 de julio de 2025, pues se refiere a la materia, a esta materia, el complemento para la reducción de la brecha de género de los hombres, que se introduce mediante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo de 2025. Y vemos que establece que, de acuerdo con lo declarado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de mayo de 25, el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como la disposición adicional 18ª, se deben aplicar a los hombres en los mismos términos previstos para las mujeres. Bien, esto lo que establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante este criterio de gestión que se va a aplicar en las mismas condiciones que para las mujeres. Y continúa indicando este criterio de gestión que para ello el reconocimiento del complemento de la reducción para la brecha de género se habrá de efectuar conforme a las siguientes instrucciones. Cuando no medie solicitud o previo reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor, se reconocerá el derecho a los hombres que hayan tenido uno o más hijos o hijas que sean titulares de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad cuyo hecho causante haya tenido lugar desde el 4 de febrero del 21,
siendo de aplicación lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en su vigente redacción, pero sin que sean exigibles los requisitos que se establecen en el apartado 1A y B del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y en caso de que el otro progenitor también haya solicitado o anteriormente se le haya reconocido el complemento para la brecha de género, para la reducción de la brecha de género, se reconocerá a aquel en que sea titular de las referidas pensiones cuya suma sea de menor cuantía y si el importe de las pensiones computables de ambos progenitores fuera coincidente, el complemento se reconocerá a quien hubiera solicitado en primer lugar la pensión con derecho al complemento. El reconocimiento del complemento de la reducción de la brecha de género a un pensionista, de acuerdo con lo previsto en las directrices anteriores, determinará la extinción del complemento para la reducción de la brecha de género que viniera percibiendo. En fin, que aquí nos establece cómo se van a las pautas, que cómo se va a establecer de dicho complemento para la reducción de la brecha de género. Recordemos que este complemento o lo reciben o bien o las mujeres que tengan derecho a una pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, o los hombres que tengan derecho a dichas pensiones, pero no pueden ser o no se le puede reconocer a los dos, es decir, uno u otro. Por eso este criterio lo que viene a establecer que, en fin, a introducir lo que establece la sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de mayo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 25, pues indica que se le tiene que aplicar de la misma forma, tanto a hombres como para mujeres. Por eso lo que se establece actualmente en el artículo 60, hay que añadirle lo que establece este criterio de gestión del INS que hemos visto para poder concluir que este derecho se le va a reconocer tanto a hombres como para mujeres, pero en igualdad de condiciones. Bien, pues este complemento tendrá todos los efectos naturales jurídicos de pensión pública contributiva. El importe del complemento por hijo o hija se fijará en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y la cuantía a percibir estará limitada a 4 veces el importe mensual fijado por hijo o hija, es decir, va a tener un máximo de 4 veces por cada, es decir, si son 4 hijos, pues el máximo es 4 hijos. No, si hay más de 4 hijos ya no se le reconoce, no se aumenta la cuantía y cada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un complemento y a efectos de determinar el derecho al complemento, así como su cuantía, únicamente se computarán los hijos o hijas que con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente hubieran nacido con vida o hubieran sido adoptados. Y el complemento será satisfecho en 14 pagas, es decir, junto con cada pensión. Cuando se abonan las pensiones se va a abonar dicho complemento, que es en 14 pagas junto con la pensión, y en el año 2026 este importe va a ser de 36,90 euros mensuales por cada hijo o hijo, con el límite, como hemos indicado, de 4 veces de dicho importe. Bien, pues aquí finalizamos lo que es la jubilación, en fin, jubilación ordinaria, los requisitos, el cálculo, etcétera. Ya en la siguiente videoclase nos dedicaremos a las jubilaciones anticipadas, a la jubilación anticipada, jubilación parcial y jubilación flexible, así como la jubilación activa. Y bien, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente videoclase.